Hace varios domingos, como les decía, empezamos, y vamos a ir rápidamente con un resumen. Empezamos a ver las herramientas que tenemos para tomar las naciones, y vimos ya el propósito de Dios en la tierra, las herramientas que tenemos, vemos la adoración. Fue el primer tema del propósito de Dios, pero estamos viendo las herramientas que tenemos. Vimos la adoración, la intercesión, y comenzamos a hablar generalmente sobre guerra espiritual, que es la herramienta en que estamos hoy. Son herramientas para tomar las naciones. Y en esta de la guerra espiritual vamos a retomar nuestro texto base. Ese texto base es Efesios 6:12, un texto muy conocido que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este texto, como lo dije ya, nos habla de un gran conflicto en medio del cual nos encontramos. Y dijimos varias cosas. Dijimos que lo primero que todo cristiano debe saber es que Dios ya ha vencido al diablo. Esto es algo muy importante. Dios ya ha vencido al diablo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, como lo dice este texto que vimos también la semana pasada, este texto que dice: y despojando a los principados y los potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De manera que Satanás es un enemigo vencido. Entonces, como un fundamento central en este aspecto de la guerra espiritual, vimos cómo los 3 primeros capítulos de Efesios, esos 3 primeros capítulos del apóstol Pablo, se centra en descubrir lo que Dios ha hecho en Cristo a favor nuestro. Lo que Dios ha hecho en Cristo a favor nuestro. ¿Sí? Y ahora, para que podamos recibir luz en 3 aspectos, les decía que les recomiendo sinceramente que lean los 3 primeros capítulos de Efesios, porque es la base de todo lo que podemos hacer en la vida cristiana por la obra de Jesús, que le damos revelación en 3 aspectos: posición, quiénes somos en Cristo; posesión, es decir, la herencia que tenemos, que es la misma herencia que el Padre le dejó a él; y el poder que actúa en nosotros. Estas 3 cosas. Pablo ora pidiendo que recibamos revelación en estos aspectos. Ahora, ¿qué pasa? Hasta ahí los capítulos 1, 2, 3 de Efesios, pero en el 4º capítulo decíamos que él hace como un corte y empieza algo nuevo. Algo nuevo. Entonces dice ahora aquí: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, Pablo ha terminado de hablar en los 3 primeros de todo lo que Dios hizo por mí en Cristo, y ahora va a empezar a hablar de todo lo que yo debo en Él comenzar a hacer. ¿Pero partiendo de qué? De la base de lo que Él ya hizo. Entonces, ahora habla de cómo debo caminar yo basado en lo que Él ya hizo en mí. Nos habla entonces de varios aspectos, ¿no? Nos habla de andar en humildad, en mansedumbre, en paciencia, unos con otros, en amor, en guardar la unidad del Espíritu. Habla de los dones, los ministerios, renovación de la mente, andar en sabiduría, andar en luz. Y dentro de esto aborda una de las cosas que dice que nos anima a andar es de este pasaje. Habla de este pasaje. Toca un concepto muy importante. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, este punto es clave. Empieza a hablar de la importancia de andar en sujeción o bajo autoridad en todos los ámbitos. Y dijimos que ese andar sometido es indispensable antes de entrar en guerra espiritual. O sea, yo antes de ponerme a entrar en eso, aunque pero de ponerme a ser activo, yo tengo que estar seguro que estoy sometido a otros en el Señor, no solo a Dios. Que tengo autoridades sobre mí, que me mueven en sujeción a las autoridades que tengo sobre mí. En el caso de los hijos, los padres; en el caso de las esposas, los esposos, entendiendo bien lo que es autoridad. No se trata de, como te digo, de que el esposo es un reyesito o algo así. No, es un orden de autoridad. Hablamos de sujeción también por supuesto, a las autoridades, etcétera, y en la iglesia. Entonces, clave este aspecto. Empieza a hablar de eso. Ahora también Santiago lo afirma, porque dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Antes de resistir al diablo y que él huya de nosotros, tenemos que estar sometidos a Dios.
Él lo enfatiza mucho. Siempre vemos la promesa, pero no vemos la condición. Y la condición es que para yo poder resistir al diablo realmente y que él huya de mí, yo debo estar sometido a Dios y a todas las autoridades poder establecidas. Entonces, sacamos una frase de resumen. La fuente de la autoridad es el sometimiento a la autoridad. La fuente de la autoridad es el sometimiento a la autoridad. Yo no puedo ejercer autoridad si no estoy sometido a alguien en autoridad. Realmente no tiene validez mi autoridad. Entonces, y luego de decirnos la importancia de andar en sometimiento, con dos ideas bien explicadas hasta aquí, agrego una tercera. Por último, Efesios 6:10, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Esta es otra verdad. Es que la batalla espiritual demanda que nosotros tengamos una absoluta confianza y dependencia en Dios. Si nosotros vamos a entrar temerosos allí y no confiando en Dios, pues vamos a salir mal. ¿Con qué sigue ahora? ¿No? ¿Con qué sigue ahora? Para resumir aquí antes de seguir es, todo nuestro batallar espiritual debe partir de lo que Cristo ya hizo y no tenemos que agregarle nada. Pero tenemos que apropiarnos de ello y creerlo. ¿Verdad? Entonces, ¿con qué sigue ahora? Ahora sí sigue con lo que vamos a tocar hoy realmente. Sigue con esto. Sigue con Efesios 6, 11 y 12. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Nos introduce el tema de la guerra espiritual, ¿verdad? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De manera que lo interesante, decíamos, es que esta parte de la batalla solamente figura al final de la carta. Y nos está como diciendo para mí que antes de que llegue esto, ha habido otros 5 capítulos que nos están diciendo algunas cosas que debemos tener presentes para poder entrar de una manera efectiva en ese ámbito de la batalla espiritual. Y ese ámbito tiene 2 dimensiones. La dimensión personal, tenemos guerra espiritual a nivel personal, y la dimensión de la iglesia. Hablamos entonces brevemente, de pronto amplío un poco más, hablamos brevemente del ámbito personal. Dijimos que es una cosa clave, eso es como la vida del guerrero, que somos tú y yo. Y una primera cosa clave es entender posición e identidad. Entender quién soy yo y dónde estoy parado en Dios. Eso es clave. También entender cuál es la naturaleza de la confrontación. Porque hablábamos de que el único poder que tiene Satanás después de que Cristo lo derrotó en la cruz es la mentira. Entonces, en realidad la guerra espiritual no es fundamentalmente una guerra de poder contra poder, sino de mentira, o de verdad más bien contra mentira. Es una guerra más que de poder contra poder, es de verdad contra mentira. Porque el único poder que tiene el diablo es la mentira. Y la verdad de Dios es la mejor alma. Dentro de estas cosas, una práctica importante, ¿cómo hacemos guerra? Así, venciendo el mal con el bien. ¿De qué habla esto? Es una conducta que vaya deliberadamente e intencionalmente en contra de la actividad espiritual demoníaca que opera en el lugar en que vivimos y que estamos confrontando. Puede ser algo en la familia, puede ser un patrón familiar que se repite, y cuando yo llego a Cristo tengo la oportunidad de quebrar eso y cambiarlo. ¿Cómo? Orando, sí, pero también caminando al contrario. No solo es orando, caminando al revés. Sí. Y ese patrón está tomando mi familia, yo me niego a hacerlo y camino en reversa. Y lo corto, no solamente con oración, sino con acción. Un cuarto aspecto clave para guerrear, mantener el lugar de dignidad. Y hablamos de, mantenemos nuestra dignidad en cuanto a el lugar que Dios nos ha dado o que hemos alcanzado para tener éxito en la guerra espiritual. Hablamos de mantener nuestra dignidad en varios sentidos. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Nuestra posición como hijos de Dios, entender esa dignidad y mantenerla. En nuestro lugar de autoridad, ¿verdad? La dignidad del llamado que hemos recibido de Dios. Y Dios nos hace un llamado, es un llamado que tiene una dignidad. Entender la dignidad del lugar de responsabilidad que nos ha dado Dios. Y por supuesto, esta es la clave y lo vuelvo a repetir porque es fundamental, la identidad que Dios nos ha dado. Y escúchame, la identidad que Dios te ha dado y me ha dado proviene del llamado de Dios para tu vida. Y cuando hablamos de llamado de Dios, quitémoslo de la cabeza que estoy hablando de un ministro parado aquí. No. Esa es la misión que tú tienes que cumplir en esta tierra, que puede ser aquí en algunos pocos casos es aquí, pero en muchos casos es afuera.
Entonces tú puedes cumplir tu llamado como un profesional, tú puedes cumplir tu llamado como una ama de casa en el lugar donde estás, tú puedes cumplir tu llamado en el ámbito de los negocios, tú puedes cumplir tu llamado en el ámbito de la política, del gobierno, cosa que nos talla mucho, pero es gobierno efectivo de Dios, ahí también cabe en todas las esferas. Eso es importante. Entonces, seguimos entonces con la siguiente parte importante de la guerra personal, y es vestir toda la armadura de Dios. Decíamos, ya lo vimos rápidamente, decíamos que panoplia en griego significa toda la armadura. Cuando dice la otra palabra, ponemos toda la armadura, la misma palabra en sí encierra toda. No son una sola parte, toda la armadura. Entonces, nos habla de una armadura obviamente que debemos vestir, ¿cierto? Nos dice que debemos vestirla, y se trata de vestir toda la armadura. No solo un pedacito, ni una sola pieza, toda la armadura. Esto de vestirla no hace referencia a un asunto místico, ¿no? Porque uno escucha por allí, por lo menos cuando recién conocí al Señor, no, yo me pongo toda la mañana la armadura, ¿no? Y salgo a trabajar, y entonces al otro día vuelvo y me pongo la armadura y yo pregunto a qué hora se la quitó. Porque es que no es una cosa mística, la gente lo toma como una cosa, como un amuleto, ¿no? Me pongo la armadura y ¿qué voy a salir? O me cubro con la sangre y ¿qué voy a salir? Eso no es la manera realmente de usar esas cosas. Eso son cosas que usamos, pero no. Las armaduras son realidades aplicadas a mi vida, como vamos a ver. Pero es indispensable. En realidad es aplicar verdades a mi vida, que es lo que son verdades vividas por mí, las que hacen parte de mi armadura. Vamos a mirar entonces Efesios, otra vez, este pasaje. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Esto lo leímos todo ya. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado de estar firme. Entonces decíamos, dándole un vistazo, decíamos, esta es la armadura. Aquí tengo un dibujito que me conseguí. Está la armadura del guerrero, un guerrero romano, y ahí están las piezas. Pero si ustedes ven, el yelmo es la salvación, la coraza es la justicia de Dios imputada sobre mí, la fe, el cinturón es la verdad de Dios, y así, la palabra de Dios es la espada, y los pies son el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, vamos a ir mirando un poco más detalladamente eso ahorita, pero por ahora, ¿para qué es la armadura? Aquí lo dice claramente, la armadura, decíamos, es para estar firmes, ¿verdad? Hay una lucha, pero ¿para qué es la armadura? Primero dice este pasaje que vimos, para estar firmes, ¿verdad? No, nos está hablando primeramente de mantenernos en una posición y defenderla en el sentido de no movernos de ahí, no retroceder, sino parados en esa posición, ¿verdad? Y también está hablando de una guerra ofensiva, porque se trata de avanzar y poseer y quedarme ahí y seguir conquistando. Entonces no tenemos por qué esperar que Satanás sea el que tome la iniciativa en la batalla. Tenemos que entender que nuestra batalla es ofensiva. Ahora, noten que en el versículo 12, me gustaría que lo pudiéramos ver otra vez, porque no tenemos lucha contra, dice Pablo, ¿verdad? Ahí no está diciendo, Pablo no dice, porque no tenemos lucha en defensa, pero no lo dice. Él no dice, porque no tenemos lucha en defensa de carne y sangre, sino en defensa de principados, en defensa de potestades. No, él dice, tenemos lucha contra, ¿verdad? Contra. Eso nos habla entonces de que vamos a la ofensiva. Ahora, ¿contra qué peleamos, verdad? ¿Contra qué peleamos? Bueno, Pablo dice, estoy luchando, pero no es contra carne y sangre. Y nos empieza a decir, ¿contra qué luchamos? Contra principados. La palabra griega para principado es archa, y nos hablan de príncipes satánicos de alto nivel que están puestos sobre naciones y regiones de la tierra. Son príncipes satánicos de alto nivel sobre regiones de la tierra. Un ejemplo de esto está en Daniel 10:12, ¿recuerdan? Cuando el ángel le habló a Daniel el profeta y le dijo, desde el primer día de tu ayuno, porque Daniel fue a orar, ¿no? Pero dijo, desde el primer día de tu ayuno, no es por el tiempo, es por la fe. Desde el primer día de tu ayuno, yo fui enviado a ti, pero el príncipe de Persia se me opuso. Le dice un ángel a él, el ángel, se me opuso. Y entonces la pregunta que surge es, ¿qué clase de príncipe es este para que pueda confrontar y detener aún el avance de un ángel de Dios de ese nivel?
Un príncipe espiritual, no tiene otra explicación. No está hablando de príncipes humanos, sino de grandes príncipes altos, de alto nivel. Y a los que les guste este tema, sin que se obsesionen por eso, porque a veces la gente se mete por ahí y se queda pegado de eso. Ven demonios detrás de cada puerta, de la chapa de las puertas y en todas partes. Pero a lo que les interesa, hay un par de novelas cristianas. Una se llama, el autor es un autor Peretti, una se llama Penetrando esta patente oscuridad y Penetrando la oscuridad. Y hay otro libro que se llama Cartas a un diablo novato. También es un libro muy bueno de ese tipo de cosas. Entonces, principados, espíritus de alto rango que están sobre naciones, potestades. La palabra en griego esto es exousia, que traduce autoridad en cierto nivel. Hay una creencia desde el judaísmo que aquí aparece nuevamente, y es que las potestades son fuerzas espirituales que están detrás de estructuras humanas de gobierno, como influyendo sobre gobernantes. ¿Me están oyendo? Potestades son formas espirituales detrás de gobernantes, de personas de rango de autoridad. Potestades, ¿verdad? Son estructuras. Por ejemplo, en un ámbito político, pues en un lugar de una nación donde se ejerce el gobierno civil, hay potestades allí. El siguiente rango, gobernadores de las tinieblas. La palabra griega es cosmocrátoras. Se llama gobernador del mundo. Y operan en un nivel más bajo, pero operan dentro de los países, las culturas y las costumbres de los pueblos. O sea, afectan la cotidianidad de los pueblos. Sus costumbres, su cultura, etc. Por último están las huestes espirituales de maldad. Bueno, ahí no las tengo, pero huestes espirituales de maldad, la palabra es neumáticos en griego, que siempre connota la idea de invisibilidad y poder. Son los demonios de rango inferior, los podemos decir los demonios chiquitos, por así decirlo, que afligen personas. Esos son los que afligen personas. Y en realidad son los que sobre los cuales nosotros tenemos autoridad, realmente. Esa es la autoridad que tenemos realmente nosotros, solos. Ya como iglesia la cosa cambia, pero como creyentes ese es el único nivel de autoridad que tenemos realmente. Contra demonios en personas. No más allá, pues eso ya requiere una unidad, una unidad corporativa para ir tocando esas cosas. Entonces, la mayoría, el 95% de las confrontaciones demoníacas son a este nivel. Cuando echamos fuera demonios de las personas son los demonios de rango inferior, los que llamamos los chiquitos y bien ruidosos. ¿Para qué más es esta armadura? Es para resistir el día malo, lo dije, ¿no? Vistas de la armadura completa, parafraseándolo, para poder resistir al enemigo cuando ataque. Hacia al terminar la batalla ustedes estarán todavía en pie porque el enemigo ataca. Eso es evidente que lo hace. Entonces vas a estar en pie. Entonces la manera de afrontar nuestra lucha, eso es muy importante. No es estando más conscientes de nuestro enemigo, sino estando más protegidos, porque no sirve mucho usar la autoridad que hay en el nombre de Jesús si nuestra vida no tiene la armadura puesta. ¿Cuál es la naturaleza de esta armadura? Vamos a analizar un poco más la armadura. La naturaleza de nuestra armadura viene del griego panoplia, dije, que significa armadura completa, y es esto: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, y en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaban y reparte el botín. ¿A cuál hombre armado fuerte se refiere Jesús aquí? A Satanás. Y en el 22 dice que le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Esa palabra, expresión todas sus armas, es el mismo término que para panoplia que Pablo usa para armadura. En todo caso, lo que quiere decir es que el cristiano vestido con toda la armadura de Dios no es vulnerable en ningún punto. Y el diablo ahora es vulnerable en todos sus puntos. O sea, el diablo quedó vulnerable en todos los puntos, pero un creyente bien vestido no es vulnerable ni en un solo punto. El diablo quedó descubierto, porque el Señor le despojó de su armadura, de su fuerza. Ahora, ¿qué más? ¿Cuál es la naturaleza de la armadura? ¿Es la armadura de qué? De Dios. O sea, es la armadura de Dios. Dice Isaías 59:17, un texto muy lindo. Pues de justicia se vistió como una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Es decir, es una armadura
de Dios ha sido preparada para Él. Y Él la viste, pero ahora nos dice, esto es mío, quiero que lo uses. Esto que yo tengo te la doy para que la uses. Entonces Satanás totalmente desarmado y nosotros totalmente armados. Eso es lo que está diciendo. Otro aspecto, ya lo dije, pero vamos a repetirlo un poco mejor, no es una armadura mística. ¿Sí? Debe ser vestida, no solamente confesada. ¿No? Vestida, que se me note. ¿Cuáles son las partes? Veámoslas una por una rápidamente. El cinturón de la verdad. Miremos con lo que empieza. Con la verdad. Con la verdad. El hermano Arturo Alturber, nuestro amado hermano de Gales, decía, una cosa es lo que es verdad y otra cosa es la verdad. Podemos decir algo que es verdad para encubrir una mentira. Y podemos estar mintiendo diciendo algo que es verdad. Entonces, mentira no es solamente decir mentiras. Mentira es toda forma de engaño. Mentira es decir algo falso o una verdad a medias. Y eso es mentiras. Entonces, ¿saben que hay otra forma de mentir? ¿Saben cuál es la otra? Ignorar, evadir, hacerse crazy, mirar por otro lado. Mentir es toda forma de engaño. Entonces, si hay un área de nuestra vida que encontramos en este momento que está en esa condición de inmediato, debemos ceñirla con la verdad. Si andamos caminando en mentira en algo y queremos tener la madura bien puesta, debemos poner verdad de Dios y acabar con eso porque estamos desarmados, desprotegidos. Todo lo de Dios crece en el ambiente de la verdad. O sea, tú quieres que cosas de Dios crezcan en ti, el ambiente que hace que Dios pueda crecer es la verdad. De la misma forma en que el ambiente de las obras de Satanás, para que las obras de Satanás crezcan, es la mentira. Él se siente en su salsa, en un ambiente de mentira. Si yo manejo mentira o engaño en cualquier área de mi vida, le doy libertad completa para que haga lo que quiera. Le estoy dando pista. Esta es su mejor capacidad y en la mentira puede hacer cualquier cosa. Entonces, si nosotros, algunos, tienen algún área de nuestra vida, que seguramente siempre tenemos alguna, estamos todavía en la región del dominio del adversario por no haber sometido eso a la verdad. Porque a veces hay cosas que las sometemos a la verdad, otras no. Somos selectivos. Hay cosas que las acostumbramos tanto y las queremos tanto que las dejamos. No, eso no. No lo decimos, pero no lo dejamos entrar. Entonces, eso es lo que pasa. Si por no haber sometido eso a la verdad, debemos sacarlo de allí, ponerlo ante la verdad, pues el diablo pierde toda eficacia cuando está ante la verdad. Pablo está diciendo, pónganse el cinturón de la verdad. Y aquí no habla de lo que es verdad, sino de la verdad misma. Y debemos estar ceñidos en los lomos. ¿Por qué los lomos? Es esta parte de la cintura. Todo lo que hay por aquí. Es una parte muy vulnerable. En todo sentido. Es una parte muy vulnerable para nosotros. Y por eso precisamente esa parte hay que ceñirla con la verdad. Entre otros, ¿no? Entre otras palabras, debemos proteger nuestros puntos débiles con la verdad. Aplicar verdad en todas las cosas de nuestra vida. Este cinturón de la verdad cubre las partes más vulnerables, ¿verdad? Es un cinturón que sostiene, ¿sí? Es un cinturón que aprieta, la verdad aprieta. La verdad nos aprieta, nos ciñe. Este cinturón de la verdad es la verdad de lo que Dios dice, ¿sí? ¿Cómo me pongo el cinturón? Manejando la verdad, o sea, protegiéndome con lo que Dios dice, no lo que dice fulanito, menganito. Yo estoy protegido con la verdad si estoy creyendo y caminando en lo que Dios dice, no lo que dice la cultura, no lo que dice el ambiente, no lo que dijo fulano, no lo que dicen los progres o los reprogres o los que no, es lo que dice Dios. ¿No? Una pregunta clave en la vida es, ¿y quién dijo eso? ¿No? ¿Cierto? ¿Quién dijo eso? Entonces, la verdad es lo que Dios dice, la verdad de Dios en cuanto a quién soy yo. Eso es muy clave, eso me defiende. Yo tengo que recordar quién soy yo. Pero si lo pierdo de vista, me expongo. Y la verdad en cuanto a lo que no soy también. ¿Sí? Alguna vez una persona que tenía cierta inclinación contraria a su naturaleza, y no estoy para juzgar nada de eso, le dijo a alguien, pero es que yo soy esto. Y le dijo, no, tú no eres eso. Eso es lo que tú estás creyendo. Pero eso no es lo que Dios hizo en ti. Eso no es lo que tú eres. Párate en lo que tú eres. Tú no eres eso. Esa fue la respuesta para más una persona muy amorosa, una pastora muy amorosa. No, tú no eres eso, ven para acá.
No es lo que tú estás creyendo, tú eres lo que Dios dice de ti. Y eso fue sanador para esta persona. Parece que hay una liberación tremenda allí. Yo no quiero entrar en detalle, yo solamente quería ponerlo como un ejemplo. Entonces, hablemos de la verdad en cuanto a mi destino, también es muy importante. Mira esta que interesante. La verdad de Dios en cuanto a mi destino, ¿verdad? ¿Para dónde voy? No para dónde me quieren llevar. Dios tiene un destino para mí, un propósito. Eso me va a proteger, saber la verdad de Dios en cuanto a mi destino. La importancia de descubrir destino y propósito y llamado son cosas íntimamente unidas, ¿verdad? La verdad de Dios sobre mi posición y mi herencia en Cristo, bueno, esto es una repetición, pero es lo mismo. La verdad sobre mi faltante y mi necesidad, esta sí que es compleja, porque nos gusta mucho mostrar lo que estamos bien, pero en lo que no estamos bien no lo mostramos ni lo sacamos a la luz y nos hacemos los loquitos. Pero Dios lo sabe y el diablo lo sabe. Ese es el otro problema. Entonces, donde más, justamente es una parte muy débil porque nosotros tendemos a cubrirnos y a no sernos vulnerables. Para no ser heridos muchas veces, ¿no? Tal vez fuimos heridos alguna vez. Pero es la defensa mayor. Pablo dice, creo que sí, cuando soy débil entonces soy fuerte. Cuando yo le digo a Dios, yo soy débil en esto, o me pongo, soy fuerte porque eso me fortalece, porque uno se hace fuerte con Dios cuando expone su debilidad. Hablemos de segunda pieza, la coraza. ¿Esta coraza qué es? Es la justicia divina con la que Dios me viste. Tú y yo no somos justos. Ninguno de nosotros es justo. ¿Qué hizo Dios? Nos puso su justicia, la justicia de Cristo. Nos la puso encima. Cristo hizo una obra y dijo, ¿sabes qué? No, ese vestido no me gusta, te voy a poner el de mi hijo. Entonces cuando Dios te mira a ti, me mira a mí, no te ve. Ve a Jesús. Ve su justicia. Si nos viera, no quedaríamos. Él nos ve. Tenemos el vestido de Cristo en nosotros, la justicia de Cristo, que fue una justicia perfecta. Él santificó toda justicia, porque el Padre había dicho la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir, bueno, Jesús tomó el lugar nuestro. O sea que se cumplió la voluntad perfecta del Padre. No fue que se hizo, ay, dejemos así. No. Dios no deja las cosas así. Yo dije, entonces su Hijo muere, toma nuestro lugar, y Él cumple toda justicia, y por eso nos da su vestidura de justicia. Justicia no es el balance humano entre lo bueno y lo malo. Ojo con eso, ¿no? Es que esa persona es tan justa, tan buena. No, aquí no se trata de decir bueno o malo porque ese es el arbolito equivocado. Esa es una persona que se mueve en lo santo o en lo profano. Santo es lo venido de Dios. Profano es lo no venido de Dios, bueno o malo. Vuelvo a repetirlo, bueno o malo. Y como les decía, el bien es la cosa que el diablo más usa para engañarnos. Porque lo bueno suena a Dios, no todo lo bueno es de Dios. Una cosa es una cosa venida de Dios y otra cosa es buena venida de otro lado. No es lo mismo y somos muy susceptibles de ser engañados. ¿Qué tiene de malo? Esa es una expresión de eso. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué hace esta justicia? Cubre nuestra espalda de toda acusación, porque esa armadura de ellos no solo cubría adelante, cubría atrás. Entonces cubre nuestra espalda que nos estén dando dedo de acusación, tanto el diablo como cualquiera. Ahora, es necesario caminar en esta justicia, claro. Es necesario caminar en esta justicia. Ahora vamos, eso en cuanto a la justicia. El calzado, dice que es el calzado con el apresto del Evangelio. ¿Qué es esto? Es la disposición permanente a anunciar el Evangelio. ¿Tienes el calzado bien puesto? ¿Tú estás anunciando, dispuesto permanentemente a anunciar el Evangelio o eres un agente secreto? Ay, yo llevo tantos años de empresa, no sabía que tú eres cristiano. Y eso pasa mucho. No te quiero decir que andes convilándole Biblias a todo el mundo porque así no vas a tocar a nadie. No, eso es religiosidad. Pero que sí. ¿Y tú por qué obras así? No es que yo soy creyente. Pues eso lo puedes decir, no te va a afectar nada. Y no es que sea mejor que nadie, solamente, ¿me entiendes? O sea, por lo menos que lo sepan. No le andes dando Biblias a todo el mundo porque van a salir corriendo. Pero por lo menos que cuando te van a actuar distinto, la gente va a preguntar. Y de pronto saben, ¿me entiendes? Es la disposición permanente de anunciar el Evangelio. Pero están listos para hacerlo, cada oportunidad, hacerlo. Siendo siempre mensajeros de paz, gente que traiga paz en medio de conflictos, ¿no? Y eso debemos ser, nosotros podemos traer paz en medio de conflictos. ¿Qué más? Caminando de manera que retengamos la paz que hemos recibido.
Eso aquí es interesante, ¿no? Hemos recibido la paz de Dios, que caminemos con esa paz y que en un momento cuando todo esté así en un conflicto, en un lugar donde haya mucha agitación, tú puedas ser un mensajero de paz y traer paz. No siempre lo logramos, pero si estamos conectados podemos hacerlo, ¿verdad? Tenemos cómo. Y a veces pensamos, es que yo hoy no, yo tengo muy mal día, hoy tuve un mal día, hoy he hecho esto. Perdóname, la fuente está adentro, no eres tú. Entonces tuviste un mal día y Dios perdóname, tuve un mal día, estoy en el energúmeno, hoy me he portado muy mal, hecho así. Trae gracia sobre mí, permíteme ministrar con tu paz. Y Dios lo hace. Solo es reconocer. Perfecto ninguno de nosotros. Menos mal, porque si no, imagínate. Permitiendo que la paz de Dios sea un árbitro para tomar decisiones. Esto sí que es clave. La paz es como un árbitro. Alguien me dice, ay, es que estoy entre estas dos cosas. ¿Qué debo hacer? Y el pastor Randy nos dio una enseñanza una vez tremenda. Digo, teníamos una situación de que nos habían invitado a África y nosotros y no sabíamos si ir o no ir, entonces finalmente pues hicimos todo, ¿no? Entonces Randy nos dijo, miren, ¿qué sienten? Tomen una decisión. Y sobre esa decisión Dios va a añadir paso o quitar paso. Entonces yo hicimos las cosas, fuimos a la embajada británica, conseguimos visa, nunca lo usamos, estábamos en Colombia, porque tocaba hacer escala en Londres para entrar a Zambia, un país en el centro de África que era salvaje. Bueno, finalmente todo se alineó y a última hora pasó de todo. Un médico que iba con nosotros que dijo, yo allá no voy, hermano, allá hay esto y eso, no tengo para no ver. Le preguntamos a otra amiga, dos mujeres de Dios muy lindas de Colombia que son misioneras, me dijo, ¿tu corazón arde por África? Y bueno, no, entonces no vayas a África. Porque allá hay que ir con una convicción o te vas a quemar. Y así, 2 o 3 dijimos, hasta luego África. Pero fue, la paz de Dios obró. ¿Qué otra más? Vamos con el escudo de la fe ahora. Este sí que es importante. Este escudo debe cubrir todas las demás partes de mi vida, ¿verdad? En la armadura romana no se refiere al escudo pequeño que se usaba, sino es un gran escudo que era como circular, grandote, pesado, que protegía de las flechas encendidas que mandaban los adversarios, ¿verdad? Ese escudo, ¿qué es ese escudo? No es la fe. Mi fe en Dios es la que me previene de que el dardo de fuego del enemigo me penetre, ¿verdad? O los evito. Cuando uno mira, Abraham creyó para llegar a ser. Entonces yo soy lo que he creído y llego a ser lo que creo. Hay una enseñanza importante aquí. ¿Tú sabes que la fe obra en negativo? Lo que temí, eso me sobrevino, dice un pasaje. Lo que temí, eso me sobrevino. Si yo estoy temiendo cosas, las estoy llamando. Es una fe negativa. No creo en lo que Dios dice, creo que me va a pasar esto, pues prepárate porque probablemente venga. Abraham creyó, entonces, para llegar a ser. Yo llego a ser lo que creo. Hay que cuidar mucho lo que creemos. La incredulidad no es incapacidad para creer en algo. Mira esto es buenísimo. La incredulidad no es incapacidad para creer en algo, sino fe en algo distinto. Nosotros tenemos fe en algo siempre. Solo que la ponemos, si no la ponemos en Dios, la ponemos en otra cosa, pero en algo la ponemos, ¿verdad? Y esta frase de Arthur Beres, lapidaria, lo que creo me gobierna. Sí, eso es claro, lo que creo me gobierna. Eso gobierna mis pensamientos, gobierna mi vida, gobierna mis ansiedades, mis emociones, gobierna todo, ¿no? Entonces los dardos de fuego, continuando con los dardos, nos hablan de sutileza para penetrar y de capacidad de destrucción, por eso son dardos, ¿no? Y lo único que puede apagar esos dardos de fuego del maligno es la fe actuando como un escudo. Por eso los soldados romanos usaban ese gran escudo para parar flechas de ese tipo. Bien, ¿qué más es fe? Una definición muy interesante. Fe es estar en línea, en acuerdo con lo que Dios dice. Fe bíblica, ¿no? Aclaro. Fe bíblica es estar en línea, en acuerdo con lo que Dios dice. Eso es fe bíblica. Una pieza más, el yelmo de la salvación.
¿Qué es eso? El diezmo es la salvación. ¿Cómo así? Sí, la salvación que tengo, que ya me fue dada, en la que creo, me cubre la cabeza. Me cubre las mentiras del diablo, ¿verdad? Salvación, ¿qué es? Es todo el favor de Dios hacia, en y a través de nosotros. Escucha lo que es salvación. Salvación es todo el favor de Dios hacia nosotros, en nosotros y a través de nosotros, porque nosotros podemos ser portadores de salvación para otros. ¿Sí? Y a través de nosotros. O sea, es mucho más que ser librados del infierno. Entonces la salvación es entonces todo lo que he venido a hacer en Cristo. Salvación no es solamente que no me voy a ir para el infierno. Salvación es vida eterna. Salvación es que todo lo que yo puedo hacer ahora en Cristo, lo que he venido a hacer, eso implica la salvación. Salvación es mucho más, decía una persona a quien respetaba mucho. Pastor, ¿qué es salvación? Salvación es mucho más. Es mucho más que no ir al infierno, es mucho más que haber nacido de nuevo. Salvación es todo, encierra todo. Entonces, la salvación es todo lo que he venido a hacer en Cristo, todo lo que tengo en Él, todo su depósito en mi vida, todo su poder actuando, todas sus promesas para mí, todo eso incluye salvación. Ahora, ¿el yelmo qué hace? El yelmo protege la cabeza, es un casco, es un yelmo, ¿verdad? Tú y yo hemos recibido demasiados dardos de fuego, mentiras que oímos y las hemos creído por años, y a veces las seguimos creyendo. Mentiras que nos quieren llevar lejos del propósito de Dios para nosotros, que es nuestro verdadero destino. Tu destino verdadero está unido al propósito de Dios contigo. Y el propósito de Dios contigo fue trazado desde antes de que fueras concebido, desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Antes de que te formaste, te vi en el vientre de tu madre. Yo te formé y te hice en el vientre de tu madre. Dios desde ese momento planeó un propósito para ti, el de Él. Pero cuando nosotros no caminamos en ese propósito y buscamos otro destino, no vamos a realizarnos. Ese es el problema con esto. Él trazó un destino para ti y para mí. La clave es podernos alinear. Entonces, el yelmo protege la cabeza, ¿verdad? Dijimos, necesitamos quitar el poder de la mentira sobre nuestras mentes, ¿verdad? Sobre nuestras mentes, porque es el lugar del blanco piscical. ¿Cómo quitamos las mentiras? Poniendo la verdad en lugar de la mentira, meditándolo el tiempo suficiente, al menos el mismo tiempo que meditamos la mentira. Porque nosotros nos pasamos el tiempo creyéndonos mentiras y mentiras y mentiras y mentiras y mentiras, y por lo menos debemos meditar la verdad de Dios la misma proporción, por lo menos, pero no es lo que hacemos frecuentemente, para que se asiente en el interior. Entonces nuestra mente es el blanco principal. Nuestra mente es el blanco principal del ataque diabólico, es la pista de aterrizaje. Una cosa, nosotros no solamente tenemos malos pensamientos, tenemos diálogos internos. ¿Tú no te haces películas? Yo me hago unas a rato que me asusto, lo digo honestamente. Me toca decirle, hey, para, porque ¿en qué estoy? ¿Yo qué me estoy mal? ¿Qué es esto? De todo tipo. Hacemos unas películas, uno debía usar eso para hacer guiones. Yo que hago videos de, ¿y por qué no me salen ideas para guiones así? No, pues lo que se me arma en la cabeza, yo armo unas cosas en la cabeza, pero estoy loco. Sí, las maquinaciones son cosas serias. No solo es una ideita, son que empiezas a darle vuelta y armas unos videos que, como dicen ahora los chicos, son unos videos enormes. Me armo un video en la cabeza salvaje. El Salmo primero nos muestra qué tan poderoso es el poder del pensamiento. Mira, a mí me encanta esto, otras veces me lo han escuchado. Mira lo que dice este salmo. Bienaventurado el varón, bueno, esto cabe en los dos, varón y hembra, dijo la palabra al principio. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es un consejo de malos? Un pensamiento del mundo. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sabe qué nos muestra aquí? Esto es un proceso. Este es el proceso como uno cae. Todo empieza con un consejo. Cada vez se va haciendo más intenso. Todo comienza con un consejo. El consejo de los malos. Un consejo que no es de Dios. Un simple pensamiento entra. Pon. ¿Verdad? Pero ¿en qué se convierte ese consejo si lo doy vueltas? En un camino. Ya camino sobre eso. Porque a uno le puede llegar de todo aquí. Pero si uno no pasa de ahí, pues no pasa de ahí. Pero si pasa, ya se te vuelve un camino. Empiezas a caminar hacia realizar eso. ¿Verdad? Dice, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Y en qué termina finalmente?
en silla de escarnecedores, de gente que se burla de Dios y de sus cosas y las cosas de Dios. Terminas untado hasta la coronilla, terminas como la parábola del hijo pródigo comiendo de aquello. Primero es un consejo, una vez recibido ese consejo se convierte en un camino que es un camino de pecadores y una vez transitado el camino, finalmente está sentado en una sillita en medio de los escarnecedores. Ese es el proceso, pero todo convierte igual. Con pensamiento, un caminito y una silla. Y cuando estoy sentado ahí, devolverme es difícil. Y por último está la espada. Lo curioso es que todas las armas anteriores son defensivas. La única arma ofensiva que tenemos es la espada. ¿Y qué es la espada? Primero es la espada del Espíritu, ¿no? Es la espada de Él, no es mi espada. Por eso está con mayúscula. Es la espada del Espíritu Santo. Es la espada del Espíritu. Y es la única arma ofensiva, me adelanté, de toda la armadura. Con esa que yo combato. Esta espada también es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero tiene dos dimensiones, la palabra escrita y la palabra declarada, yo diría confesada. En este aspecto me gusta recordar una enseñanza que recibí hace mucho tiempo y que la comparto a veces, que se titula Los 3 lugares de la palabra de Dios. Y lo voy a decir. La palabra de Dios, para que funcione en nuestra vida, debe estar en 3 lugares. Número 1, en mi mente para meditarla. Memorizarla y meditarla. Número 1, en mi mente. Número 2, en mi corazón para creerla. Porque yo no creo con la cabeza. Ahí está el problema. Si tú tratas de creer con la cabeza te va a decir que eso no es posible. La cabeza es racional, la cabeza dice, no, pero esto que estás creyendo no se puede, no sirve. La mente es así. Entonces se cree con el corazón. Creo en mi espíritu, es una confianza interna. No, si lo paso por aquí, la mente hace todo menos creer. Tú sabes que la mente hace todo menos creer, todo menos creer. La mente es la que te dice, no, pues eso no es posible. Entonces, mi mente para almacenarla y meditarla, es darle vueltas y vueltas. En mi corazón para caerla y en mi boca para declararla. Pero ojo, funciona si la he creído. No funciona solo porque me di de ese versículo y los disparo como una ametralladora. Si no son reales y vividos y vida en mí, no funcionan. La palabra funciona cuando la tengo aquí, la paso y la creo y la suelto en fe. Funciona. Es confesada, pero no como loro bíblico. Que eso es cuando nos recién convertimos a gente que se aprende 10 versículos y agarra a todo el mundo de versiculazos. No puedes tener una conversación normal con alguien, sino mira la Biblia y sí. Pero ella, háblame como normal, ¿no? Y uno oye esposos que discuten versículos. No, yo no me agarro en versículos, yo me agarro y después pido perdón. Sí, pero hablo castellano, no hablo evangeliquez o cristianés, sino hablo. Pero la palabra como tal, como arma, funciona así. Meditada, memorizada, creída en mi corazón y soltada. Cuando la suelto es dinamita pura. Así. Y para dejar este tema ya concluido de la guerra espiritual, quiero hablar un poquito del ámbito corporal o corporativo de esta guerra espiritual. Veamos algunos principios rápidos. Estamos llamados no a conquistar, sino a ejecutar el juicio decretado. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Mira lo que dice este salmo, es muy interesante. Habla de la alabanza. Mira lo que dice este salmo. Exalten a Dios, Salmo 149, 6 al 9. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. ¿Cómo así? O sea, que si yo estoy adorando a Dios con mi garganta, estoy teniendo espada en mis manos. ¿Para qué? Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillos. Eso es guerra. En la alabanza. ¿Qué hace la alabanza? Es como una espada de 2 filos, o la declaración de la palabra, es como una espada de 2 filos. Esas espadas de 2 filos son terribles porque cortan por los 2 lados. En sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos. ¿Cuáles reyes? De los que hablamos. Principados, potestades, eso. Y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. O sea, nosotros estamos ejecutando lo que fue decretado en la cruz. No estamos ganando nada. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya, aleluya. Habla de pelear, es un salmo de batalla. Pero no peleamos como quien necesita ganar, sino como quien sabe que ya ganó y viene a ejecutar. Les doy el ejemplo, es como cuando a alguien lo sacan de un apartamento porque no pagó, o sea, lo sacan y tiene que irse.
pero tiene que venir la policía a ejecutar lo que un juez decidió. Eso pasa con Jesús. Él ya ganó. Nosotros lo que hacemos es decirle a todas esas cosas hasta luego. Hasta luego, porque ya el juicio fue decretado. Solo venimos a ejecutar lo que ya fue hecho. O sea que ni siquiera pueden oponer, no pueden resistirse, pero uno les come cuento. Un ejemplo de declaraciones de sentido sería aquí, por ejemplo, eso si se hace corporativamente dirigido por Dios. Venimos aquí para decirte, príncipe de esta ciudad, que somos los herederos legítimos de esta ciudad, y venimos a ejecutar en contra tuya el decreto que ha sido promulgado desde la cruz del Calvario. Yo no lo estoy echando. El Señor te reprenda, como dijo alguien por ahí. O sea, en cierta manera yo creo que es así. Venimos a ejecutar lo que ya ganó en la cruz. Nosotros estamos haciendo nada a nuestro nombre, en el nombre de Jesús. Por ejemplo, entonces yo vengo a ejecutar, este es un punto clave en guerra espiritual, yo no vengo a ganar nada, ya está ganado. Un segundo aspecto, hay que entender el principio de la territorialidad en la Biblia. Mira este pasaje que es muy interesante, Ezequiel 28:16. Habla del ángel caído, de Luzbel, habla de Lucifer, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, hizo contratos, hizo tratos, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Recuerdan que él en su rebelión arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo? Eso dice la palabra, la tercera parte los arrastró. Y parece que ofreció contrataciones. A usted le oye aquella, el CBY, agarre esa ciudad, agarre esa nación. Es una teoría, no lo estoy, pero tiene todo el sentido. Porque aquí les ofreció para que lo acompañaran. Territorios. En fin, Luzbel es teoría. Mercadería. Otras traducciones traducen esto como mercaderías o comercio. No contratación, no comercio. ¿Con qué comerció Luzbel con ellos para arrastrarlos en su rebelión, para que le siguieran? Entonces puede ser que Luzbel, nos preguntamos, solo pesen en su espíritu, no estoy sentando doctrina. Aclaro, no es doctrina, solo para que lo pesen en su espíritu. Nos preguntamos, ¿qué comercio ofreció Luzbel a los otros ángeles para que lo siguieran en su rebelión? Naciones, ciudades, territorios, pequeños reinitos, a cambio, ¿estaremos hablando de espíritus territoriales? Pudiera ser. Entonces, en el libro de Daniel, ¿recuerdan? Ya lo mencioné, que él dijo, desde el primer día en que tú oraste, yo vine, solo que el príncipe de Persia se me paró, y el príncipe de Persia obviamente no era ningún príncipe normal, porque ningún príncipe humano se le puede parar a un ángel delante, a un guerrero de eso, a un querubín de eso, no tiene cómo. Se le paró un espíritu de alto rango del lado oscuro. Tiene que ser un príncipe demonio. Entonces, y no lo identifica por nombre, es el príncipe de Persia, una región. Entonces tiene como sentido una nación. Y después vino el de Grecia, también se me opuso. O sea, lo agarraron en gavilla, pero no pudieron con él. Entonces, miremos lo que dice otro texto más. Ya vamos terminando. Primera de Reyes 20:23. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, mira esto, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los venceremos. El pueblo de Dios estaba en guerra en contra de cierto pueblo. Y entonces esta gente está diciendo, no, es que yo creo que los dioses de ellos, de ese pueblo, son dioses de los montes, pero si si los metemos a la llanura, peleamos con ellos. Entonces, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Ellos estaban acostumbrados a demonios territoriales que protegían. Como era un pueblo pagano, decían, no, este Dios de estos de Israel debe ser un Dios de los montes, entonces vamos a una llanura. Eso era típico en las culturas antiguas. Para la cosecha pactaban, ofrecían cosas. Entonces ellos entendían la territorialidad y pensaban, ese es un diosito territorial el que tiene. Yo no soy un dios territorial, yo soy el Dios, el rey de reyes. Y los derrotó. El pueblo de Dios está en guerra contra cierto pueblo. Y Dios lo que dijo fue esto más o menos. Mira, esta gente, tú has dicho que yo soy Dios de los montes y no de los valles. Yo como si estuviera diciendo así.
Y este pueblo ha dicho, traigamos a Israel al valle y les venceremos, porque sus dioses son dioses de los montes. Entonces Dios dijo, por cuanto ellos creen que yo soy Dios de los montes y no de los valles, yo los voy a entregar en la mano de mi pueblo. Es decir, declaré una gran derrota sobre este pueblo porque Dios no es ningún príncipe territorial, sino el Señor de toda la tierra. Entonces, para esta gente el principio muy claro, para ellos había eso, territoriales. Eso era lo que quería enfatizar aquí. Nosotros tuvimos una historia al respecto de eso que pasó con una persona una vez en Machu Picchu que se puso a jugar en un altar por allá. Se fue a pasear a Machu Picchu y le dio por acostarse en un altar de sacrificio de Machu Picchu. Y cuando volvió, para resumir la historia, terminó suicidándose. Porque pues se puso a jugar. Es una historia larga, pero es interesante. Un hijo de una amiga, a punto de terminar su carrera, terminó en eso. Se acostó en el altar a bromear. Y sí, en un lugar turístico, pero es que ahí lo que se hacía no era ningún juego. Entonces, y eso pasó, es una cosa que conocimos de primera mano. La historia es más larga, pero algún día se las cuento. Entonces, los demonios de cierto rango operan así. La territorialidad es una estructura básica de ese reino. Y por último, termino diciendo esto. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, ¿verdad? Aquí no va a leer todo el pasaje, pero ahí es cuando le preguntan, Jesús le dice, ¿ustedes quién dicen que soy? Y uno contesta una cosa, otro es otra. Hasta que Pedro en el versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No está hablando de que yo digo que tú eres Pedro, piedra pequeña, sino sobre esta verdad de que yo soy el Hijo de Dios, mi iglesia será edificada. Esa es la roca, Cristo. Sobre esta roca. Y las puertas del Hades no pelearán contra ella. Y solo para terminar, cuando Dios usó este término iglesia, eclesía, no sé si me lo han oído otras veces, Él se refirió a un término conocido por los griegos, ¿sí? Como por ejemplo la eclesía de Atenas. ¿Qué era la eclesía de Atenas? La asamblea de gobierno de la ciudad de Atenas. El consejo municipal de la ciudad de Atenas, ¿sí? No tenía nada que ver con religión ni espiritualidad, sino era un cuerpo de ciudadanos, hombres y mujeres reunidos en asamblea que decidían asuntos de Estado y gobierno de las ciudades, que tenían autoridad e influencia para modificar de manera decisiva, ¿qué? El destino de las ciudades. Entonces, ellos entendieron, es un gobierno, es un consejo de gobierno de mucha autoridad, porque esa gente que hacía la eclesía de Atenas, nombraban y destituían magistrados, dirigían la política de la ciudad, declaraban la guerra y hacían la paz, hacían alianzas, contraían compromisos, elegían generales y oficios militares, destinaban tropas militares a campañas, eran responsables de la dirección de todas las operaciones militares y recogían y distribuían los fondos públicos. Eso hacía la Iglesia de Atenas. De manera que cuando los gente oyeron eso, Jesús lo que les dijo, ellos saben que era eclesía. Yo tengo mi eclesía, mi propia asamblea de hombres y mujeres que voy a edificar. Se componen de hombres y mujeres con autoridad e influencia y también tienen la capacidad de afectar el destino de las ciudades donde están. ¿Sí? Y esto no solo tiene autoridad en el mundo visible, sino tiene autoridad en el mundo invisible, donde se producen las cosas. Todo lo natural tiene base en lo sobrenatural. Todas las realidades naturales son producto de realidades espirituales. Entonces, Él no inventó ningún término, sino que tomó uno que ya se usaba, y agregó solamente mi eclesía, la mía. Y la mía tiene tal autoridad que hace todo lo que acaban de oír ustedes, pero tiene tal autoridad que ni siquiera las puertas del infierno se pueden mantener de pie frente a ella. ¿Qué estamos haciendo? ¿No? De hecho, las puertas en las ciudades son lugares de acceso que pueden ser físicos o no. Y la iglesia tiene una función que es identificar esos lugares en las ciudades y tomárselos literalmente
Porque en esas puertas, yo compartí hace poco esto en Duitama, los ancianos hacían cosas como se sentaban a juzgar, a dirimir pleitos. Ellos decían quién entraba y quién no entraba a la ciudad. Y eso es lo que hacía, eso hacían ellos, eran gente con autoridad. Así que vamos a orar. Esta es la parte de la iglesia ya. Y terminamos por lo menos, aunque como les digo, esto es un tema para un seminario de no sé cuántos días. Pero la idea es solamente tener un brochazo, digamos, lo más completo posible sobre este aspecto. Padre, gracias por esas herramientas que nos has dado para tomar las ciudades y naciones, por este huracán que se cierne sobre las naciones, esta tormenta que está pretendiendo, que es el resultado de dos reinos en conflicto, en realidad una potestad, que es la potestad de las tinieblas, y tu reino en conflicto por el dominio final de las naciones. Que nosotros ya sabemos cómo termina esta guerra. Terminamos en victoria. Tú terminas en victoria. Y como dice ese salmo por ahí, el Señor se reirá de ellos. El Señor se reirá de ellos. Cuando han dicho quitemos a su ungido, desaparezcamos a su hijo, quitémoslo de todo. Y el Señor se burlará de ellos. Y las naciones su destino está completamente en manos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es más grande que todos los reyes de la tierra, presidentes y todos aquellos que pretenden levantarse como lo máximo ahora. Tú reinas sobre todo. Has reinado, reinas y seguirás reinando por los siglos de los siglos. Pero Padre, ahora como iglesia te pedimos que nos permitas cumplir con el llamado que tenemos de ser parte de esa conquista, de esa ejecución de tus decretos en la tierra. Que podamos ir tomando los lugares que tú ya ganaste, empezando por nuestra propia vida, Señor, para que esa conquista empiece a nivel personal. Que la primera arma de guerra espiritual sea nuestra propia vida tomada y transformada por ti, y que luego siga nuestra familia. Que realmente podamos ver en nuestra familia el reino de los cielos expresado. Que nuestra familia sea realmente lo que tú planeaste que fuera. Un reflejo del matrimonio, la unión de Cristo y la iglesia. Levantando hijos también que honren tu nombre. Y por qué no seguir nuestro barrio, nuestra familia extendida, el barrio donde estamos, la ciudad donde estamos, la nación en que estamos. Pero todo tiene un comienzo. Y yo te pido que hoy, de manera particular, con toda esta oposición que ha habido hoy aquí, que es buena señal, porque eso dice eso habla de que estás haciendo algo en lo espiritual. Así que hoy es una oportunidad para que de una vez por todas nos pongamos delante de él y digamos: Señor, ¿qué debo cambiar en mí? ¿Qué no está en mí caminando en línea contigo? ¿Qué terreno debo conquistar? ¿Qué terreno debo tomar? ¿Sobre qué terreno de mi vida debo ejecutar ese juicio que tú ya decretaste en la cruz? Y seguir adelante y darle gracias a Dios por ser parte de la iglesia, que no es Comunidad Cristiana de Fe Miami aquí. Nosotros somos una parte de la iglesia en la ciudad nada más, pero somos parte de tu familia, y es una gran bendición. Y que si entendamos que si nos has puesto aquí es porque aquí quieres que cumplamos un propósito unido a esta tribu donde nos has puesto. El alcance solo tú lo puedes conocer y medir, no está en nuestra potestad. Pero yo solo te pido que podamos hacer aquello para lo cual hemos sido enviados a este lugar y por lo cual nos ha juntado como una tribu tuya. Que cada uno pueda preguntarle a Dios: ¿cuál es tu propósito conmigo aquí? ¿Por qué estoy en esta familia? ¿Qué estás planeando, Dios? Yo quiero ser parte de eso. Yo no me quiero quedar mirando solamente que las cosas pasen. Quiero ser partícipe
de una manera más profunda cada vez. Yo bendigo cada vida en este lugar. Declaro que los planes, los propósitos y los llamados a ti no se te han olvidado. Somos nosotros los que a veces no los olvidamos, pero no damos los pasos que necesitamos ir dando realmente en nuestra vida. Pero tú siempre estás ahí esperándonos, porque tú planeaste un destino único con cada uno y tú no quieres que eso se frustre, porque lo que cada uno va a hacer nadie más lo va a hacer, y no va a levantar otro sí para hacer otras cosas. Que entendamos el privilegio de ser parte de tu reino, que entendamos el privilegio de poder, a pesar de todo lo que vemos, ver tu gloria manifestada y contribuir con algo al establecimiento de tu reino en esta ciudad, en esta particular zona de Miami, para que cuando tú vengas por segunda vez podamos entregarte todo lo que hemos podido alcanzar solamente para tu gracia, para que tú te regocijes y por lo menos recibamos esa frase: bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo te doy gracias, mi amado Dios, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre.